quiero compartirles una palabra que se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La parábola narra que 2 hombres subieron al templo a orar, uno era religioso y otro era sincero delante de la presencia de Dios. El religioso era el fariseo y el honesto era el publicano. El religioso no recibió nada de parte de Dios, porque en vez de orar a Dios, oraba consigo mismo. Entonces podemos ver que este hombre, a pesar de que creía en Dios, no estaba haciendo la voluntad del Señor. El religioso pensaba que por todas las cosas que él estaba haciendo, se había ganado el cielo. Pero sin embargo, en su corazón había soberbia, orgullo y vanagloria, no había amor de Dios en él. En cambio, del publicano el Señor Jesús dijo que éste se humilló delante de la presencia del Señor, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Ten compasión de mí, que soy pecador. Y también dijo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro y que por su humildad fue enaltecido. Hoy es notable ver que si bien hay mucha gente que asiste a la iglesia, no todos tienen el amor de Dios en su corazón. Quizás cumplan religiosamente con sus diezmos, sus ofrendas, pero por dentro tienen envidia, egoísmo, vanagloria, falta de amor, pero aún así, piensan que están haciendo la voluntad de Dios. Esto quiere decir que incluso uno mismo se puede engañar y pensar que está en la fe cuando en realidad no lo está. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5: Examínense a ustedes mismos para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Estar en Cristo no es sinónimo de tener un ministerio, ni tampoco significa solamente asistir a la iglesia. Estar en Cristo implica tener una relación íntima y sincera con el Señor, y andar como Él anduvo. Por eso la palabra dice, en Mateo capítulo 7, versículo 21, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los fariseos constituían una de las principales religiones de la época del Señor Jesús, o sea que cuando Jesús vino a esta tierra, ya había religiones y los fariseos eran una de tantas otras. Y a los fariseos, Jesús les había dicho que ellos limpiaban el vaso por fuera pero por dentro todavía seguían sucios, es decir que no solamente tenían que limpiar su apariencia por fuera, sino también su interior. Pero, ¿por qué Jesús les decía todo esto? Porque según Mateo capítulo 23 versículo 23, los fariseos se habían olvidado de lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Vamos a ver un ejemplo más, justamente acerca de otro fariseo, que invitó a Jesús a su casa, en Lucas capítulo 7 versículo 36 al 50 que dice:
Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios, y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este, que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Este relato también nos enseña algo muy importante, y es que el Señor no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo que podemos ver en este relato es que estas 2 personas estaban en la misma presencia del Señor, pero la diferencia era que la mujer comenzó a llorar y a lavarle los pies al Señor con sus lágrimas, y a ungirle los pies con perfume, pero en cambio, el fariseo no había hecho nada de esto. Esta mujer estaba adorando al Señor con un corazón arrepentido y humillado, y aunque era pecadora, sus muchos pecados le fueron perdonados. Pero el fariseo no había derramado ni una sola lágrima en la presencia del Señor. En cambio, la mujer se postró a los pies del Señor, con lágrimas. ¿Cuánto hace que no derramamos una lágrima delante de la presencia de Dios? Muchos de nosotros somos como este fariseo, que simplemente estando en la misma presencia del Señor, se mantenía indiferente, sin expresar ninguna actitud de adoración al Señor. Jesús comparó al fariseo con la mujer que ungió sus pies con perfume, para mostrarle al fariseo que el amor que tenía la mujer era mucho más grande que el amor que él tenía. Y la pregunta es, ¿cómo es nuestro amor al Señor? ¿Cómo estamos sirviendo nosotros al Señor? Acá dice la palabra de Dios, que esta mujer, postrada a los pies del Señor, lloraba, primeramente arrepentida por sus muchos pecados, y también de gratitud, porque Jesús le había perdonado. ¿Qué ejemplo más claro del amor y la misericordia de Dios? El reino de los cielos es un favor que Dios nos hace a todos, ya que por nuestra maldad, todos somos deudores, y de alguna manera le hemos ofendido. El favor que Dios nos hace es que no le paguemos la deuda como debemos pagarle, sino que Él nos perdona todas nuestras faltas, para dejarnos libres del castigo que merecían nuestros actos. ¿Cómo es nuestra adoración cuando nos presentamos delante de Él? A veces, vamos a la casa del Señor
como este fariseo y no recibimos nada de parte de Dios. Pero no es culpa de Dios, sino culpa nuestra, porque no nos humillamos delante de su presencia, y por eso es que no recibimos nada. Vamos más bien como espectadores a la iglesia, y no hacemos como hizo esta mujer. Si a partir de ahora en adelante, nos humillamos delante de la presencia de Dios, veremos la diferencia. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6, dice: Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuese el tiempo. Hasta aquí llegó el mensaje del día de hoy. Bendiciones.